Empezamos el tema 9 de la asignatura de apoyo psicológico al paciente, que ya es el tema que cierra la asignatura y por fin cierra el curso, después de todos estos meses de asistir a clase y de grabar vídeos o de verlos por internet, los que los estoy viendo por internet, porque no seáis directamente alumnos míos. Entonces vamos a ver el tema que es continuación del anterior, que trata sobre la programación de la educación para la salud. En el tema 8, como recordaréis, hemos visto cuáles son los determinantes de salud modificables mediante la educación para la salud y lo que era la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Bueno, pues ahora pasamos a tratar cómo se hace un plan de salud y cómo se establecen programas concretos para lograr objetivos de cambiar hábitos. El tema tiene en realidad 4 apartados. El quinto es simplemente una tabla en la que pongo ejemplos de posibles programas de prevención y de promoción de la salud. Son 4 apartados. Uno en el que hablamos de la diferencia entre planificar y programar y cómo se establecen a partir de ciertas políticas de salud, se establecen planes y se establecen programas para desarrollar esta educación para la salud. Y luego veremos el apartado 2, cómo se hace una planificación dedicada a la educación para la salud. Dentro de la planificación, cómo se hacen programas específicos de salud, y dentro de los programas de salud, cuáles son las actividades que se llevan a cabo para desarrollar esos programas que están dentro de sus planes. Entonces, lo primero es un poco situarnos. En el tema anterior vimos que a partir de ciertas conferencias mundiales, como la de Alma-Ata, que casi no la hemos citado, pero bueno, en la que se establece la importancia de la atención primaria y de la prevención y de la inversión del dinero en temas previos a la necesidad de curación. ¿Vale? En 1978 se hace esa conferencia en Alma-Ata, lo que ahora es Kazajstán, entonces era la URSS todavía. Y luego sobre todo la de Ottawa en el 86, cuando se establece en la Carta de Ottawa la idea de promoción de la salud. Vale, pues a partir de ese momento, y lo vimos en España con la Constitución en el 78 y la Ley General de Sanidad también en el 86, cómo se empiezan a establecer políticas encaminadas a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Una vez hecho esto, una vez creado el marco político, comienza la etapa de diseñar planes globales que contengan programas específicos para lograr una serie de objetivos. Entonces, entre estas 3 P's, que es como se les suele llamar, política, plan, programa, existe una relación jerárquica en el sentido de que unos están sujetos al anterior, ¿vale? La política es más amplia, muy amplia, el plan empieza a concretar pero sigue siendo amplia, y el programa ya es la acción concreta de dar una charla, por ejemplo, en una clase, o poner una publicidad de comer 5 piezas al día de fruta. Las políticas de salud van a ser las encargadas de desarrollar la legalidad necesaria para poder llevar a cabo los planes y los programas. Es decir, las políticas de salud establecen el rango de posibles acciones que se pueden llevar a cabo tanto desde la iniciativa pública como la privada. Gestionan la legalidad. Yo no puedo hacer determinadas acciones si no son legales, entonces tengo que establecer primero la legalidad y la posibilidad de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, la existencia de una normativa legal en temas como seguridad laboral, etiquetado de los alimentos o educación para la salud. Yo no puedo exigir un etiquetado en los alimentos si no he creado previamente una legalidad. O yo no puedo intentar enseñar que las personas lean las etiquetas de los alimentos si previamente no puedo obligar a los fabricantes a hacerlo, porque no es legal hacerlo. Es decir, tengo que establecer primero un marco legal, un ajuste a derecho que no viole los derechos y los deberes de unos y de otros. Estas políticas van a permitir, por tanto, elaborar los planes de salud. Los planes son estrategias de mejora de la salud encaminadas a un objetivo amplio, tanto en contenidos como en el tiempo. Es decir, tiene que abarcar algo grande, un campo
importante y a un largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, planes para fomentar la actividad física o planes para erradicar la obesidad. Son planes muy amplios en el sentido de que abarcan tiempo y abarcan mucho tipo de a muchas personas y abarcan muchas líneas de acción diferentes. Luego, dentro de cada uno de los planes están los programas. Los programas van a ser las acciones concretas orientados a grupos de población específicos que van a desarrollarse mediante actividades, ¿vale? Por ejemplo, un programa de desayuno saludable de los niños en primaria. Eso ya sería un programa que estaría dentro de un plan que sería erradicar la obesidad. Las actividades serían la charla o el juego de rol o el hecho de llevar el desayuno todos los días cada niño una cosa favorita, por ejemplo. Entonces, lo primero, para poder entender bien lo que es un plan y lo que es un programa, es hablar de lo que es la planificación y la programación. Planificar es un proceso continuo, ¿vale?, tiempo, de anticipación de recursos y servicios necesarios para lograr unos objetivos. Es decir, yo tengo que anticipar lo que me va a hacer falta, ¿vale?, y cómo lo quiero hacer para lograr unos objetivos que obviamente he tenido que definir primero en función de una prioridad, ¿vale? Va a haber cosas más importantes y va a haber cosas menos importantes que voy a tener que hacer primero o voy a tener que hacer después. Debe tener en cuenta el contexto social, cultural, educativo, económico, de cualquier tipo, ¿vale? Y además las posibles alteraciones que me van a poder aparecer durante el desarrollo por factores internos o externos, factores propios a las personas sobre las que lo estoy aplicando o de la coyuntura económica o de la situación social o del momento puntual que esté ocurriendo. Tiene que cumplir una serie de requisitos para poderse poner en práctica. El primero de todos, tiene que ser racional, ¿vale? Es decir, tiene que partir de un análisis objetivo y crítico de la realidad, ¿vale?, no supuesto, sino comprobado, y tiene que estar fundamentado en un conocimiento científico con bases sólidas. Debe hacerse en base siempre a un criterio científico. ¿Por qué? Porque es el que no es subjetivo, no depende de la opinión, depende de la comprobación, ¿vale? Y luego, por otra parte, además de racional, debe ser global, ¿vale? Global en el sentido de que incluya todas las variables posibles, tanto directas como indirectas, y que influyen en el problema sobre el que estamos trabajando. Entonces voy a tener que hacer lo primero de todo, antes de hacer un plan, lo veremos cuando veamos los apartados, un análisis grande, un análisis claro de la situación antes de ponerme a trabajar. Entonces tiene que contar con distintos apartados. Cuando yo elaboro un plan, voy a tener que tener una serie de apartados que tienen que estar integrados entre ellos, no tienen que estar deslavazados, tienen que estar correlacionados y en consonancia, de manera que sean una unidad, ¿vale? Yo hago una división en apartados, pero los apartados tienen que estar siempre en consonancia, porque en el fondo toda la planificación termina siendo circular. Va a empezar por un análisis, va a terminar por una evaluación, y la evaluación me va a servir para el siguiente análisis de la siguiente vez que yo repita o vuelva a planificar. Como cuando hacéis un PAI, ¿vale? Entonces, debe ser realista. Realista en el sentido de que tiene que ser objetivo al identificar el problema y tiene que ser objetivo y realista en cuanto a las posibilidades de éxito. Yo no puedo plantearme acabar con el hambre en el mundo así como plan inicial. ¿Por qué? Porque no es realista. Tendré que ir haciendo cosas alcanzables. Y tiene que ser flexible, ¿vale? Flexible en el sentido de que aunque yo planifique con detalle, sea capaz de absorber las irregularidades, las dificultades, las alteraciones, las influencias que surjan durante el transcurso de su aplicación. Es decir, tiene que tener una estructura, pero tiene que poder flexar, ¿vale?, para absorber las distintas irregularidades que aparezcan, las distintas necesidades, los cambios. La programación va un paso más allá, ¿vale?
Ahora ya va a consistir en organizar en el tiempo y en el espacio las actividades y los recursos necesarios y disponibles para alcanzar los objetivos, ¿vale? Los objetivos en relación a las necesidades de una determinada población. Ya no en general, sino voy a una población concreta. Con lo cual, igual que la planificación, tiene que cumplir unos requisitos. Yo cuando programo, tengo que programar con una serie de características. Primero, debe ser creativo, en el sentido de que haga propuestas innovadoras, adaptadas al momento y adaptadas a la nueva situación. Tiene que ser prospectivo. Eso quiere decir que tiene que explicitar los resultados, que tiene que concretar, ¿vale? De la forma lo más específica posible. No valen generalidades, no valen cosas amplias y indefinidas y no medibles. Se tiene que poder medir y tengo que explicitar. Quiero conseguir un 30%, quiero conseguir un 60%, etc. Además, debe tener una estructura, ¿vale? Una estructura sistemática, que van a ser los 7 elementos, los 7 pasos que vamos a ir viendo después. Y al igual que la planificación, tiene que ser flexible, tiene que ser dinámico, abierto a cambios, adaptado a la situación y a las posibles alteraciones. Claro, sencillo, preciso, buscando la eficacia, ¿vale? Es decir, conseguir los resultados y buscando la eficiencia, es decir, alcanzar la mejor relación posible entre el coste y los beneficios obtenidos.